Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Como pueden ver, el día de hoy tengo un súper invitado, que es al doctor Fausto Liriano. Él es doctor en lenguas semíticas con especialidad en el hebreo bíblico por la Universidad de Barcelona. ¿Cómo se encuentra, doctor Fausto? Muy bien, y muy contento de estar aquí con ustedes en esta, para mí, mañana. Eh, Me gustaría comenzar por preguntarle a usted, que es el experto aquí, ¿quiénes fueron o quiénes son los samaritanos? Sí, bueno, muy buena pregunta. Y con respecto a lo que dices de que es algo, es un tema que casi no se trata, es cierto. Sobre los samaritanos, Segunda de Reyes, capítulo 17, trata específicamente de la caída de Samaria, que según los cálculos sucedió en el año 722 antes de Cristo, aproximadamente el primer año de Sargón II, uno de los reyes asirios. Y Asiria tenía la forma peculiar de que al día de hoy, aunque obviamente una acción negativa, me parece fascinante, de romper con, digamos, la línea étnica o la línea racial de los pueblos que conquistaban, que estaban mezclados. No podemos hablar necesariamente de raza pura, pero por lo menos intentaban en cierto modo no mezclarse fuera de los patrones que usaban para hacer conexiones interraciales. Y en los cautiverios lo que hacían era que se llevaban una gran cantidad de las personas cuando pensamos en cautiverio, quizás pensamos en que se llevan a todo el mundo, pero realmente a quienes se llevan es a las personas que viven en la ciudad, los gobernantes, las personas que tienen oficios especiales, gente de la nobleza, gente con dinero, que viven tras las murallas, que representaba aproximadamente entre el 15 y el 20% de la población. Es decir, el 80% de la población que vive en aldeas no es llevada al cautiverio, al menos que tenga una, digamos, importancia para la nación que cautiva, en este caso Asiria. Entonces lo que ellos hacían era que sustituían esta población con personas de otros lugares. Y es lo que hacen específicamente en el reino del norte, que tenía capital en Samaria. Y crean en cierto modo este pueblo que llegó a llamarse, o que llega a llamarse, los samaritanos. Al día de hoy todavía tenemos una población de samaritanos, son menos de 1000. Yo siempre, cuando hablo del tema, relajo un poco, juego, porque están buscando mujeres y están pagando a personas para que puedan ayudarlos a seguir procreándose, quizá un poco no ético si alguno está interesado. Eh, y estas personas obviamente vienen con sus dioses, vienen con con su conducta religiosa, su propia moralidad, su propia ética, y la unen con quienes ya estaban en el lugar, que mezclaban el culto a Yahvé con el culto a otros dioses. Según el texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 17, creo que del versículo 24 en adelante, dice que empezaron a tener plagas, a ser atacados por bestias, y alguien le dice: tienen que empezar a adorar a Yahvé, tienen que cambiar sus patrones religiosos. Y es aquí donde esta gente asume principalmente el culto a Yahvé, al Señor, a Adonai, Hashem, y aún así lo siguen combinando con sus dioses, pero en menor proporción. Teóricamente es aquí donde nacería, o donde empieza a nacer el Pentateuco samaritano. ¿Por qué? Necesitaban un texto que los ayude en la adoración, y junto a eso, si cambian de religión, nosotros tenemos que entender que en la antigüedad, o seguro ya ustedes entienden, porque he visto el canal con temas especializados, y segurísimo que
se ha mencionado, los dioses eran territoriales, habitaban en territorios específicos. Y desde el reinado de David y de Salomón, el reinado digamos que el centro de la divinidad hebrea se había localizado en Jerusalén. Así que la parte distintiva, entre otras, de este texto que se empieza a crear es que se hacen cambios para que el lugar de adoración no sea Jerusalén, sino que sea otro, que es el monte Gerizim. Y es desde aquí donde podemos rastrear el inicio del Pentateuco samaritano. Ok, doctor. Entonces eran israelitas mezclados, ¿verdad? Digamos que eran gente de todos los pueblos mezclados con israelitas o Israelita. gente del reino del norte. Ok, hace poco vi un documental, perdón, sobre los samaritanos y sí, me llamaba la atención eso, ¿no? Que han tenido muchas, más bien se disminuyeron también por estas relaciones endogámicas y sí, como estaban buscando a otros. Tal vez salga un poquito del tema, pero entonces sí se podría aceptar, creer, rastrear que estos samaritanos actuales tienen sangre o son esos descendientes de esos samaritanos, porque ahorita con tantos años, tantas mezclas, dicen que pues todo eso se ha perdido de alguna forma. ¿Usted qué piensa de eso? Yo pienso que sí. Obviamente no. A través de los años es muy probable que ellos no hayan conservado el mismo patrón digamos, de mantener la pureza racial que mantuvieron los judíos en otras zonas, pero sí se mantuvieron apegados a sus costumbres y hay cierta tendencia racial en el contexto de este pueblo. El hecho de que sean pocos habla también sobre el hecho de que son una raza en específico. Hay otras poblaciones fuera de Israel de samaritanos que obviamente conservan la línea que ellos entienden es racial. Yo sí me inclinaría a creer que hay aspectos raciales. Deuteronomio capítulo 12, prácticamente todo el texto habla del lugar que ya Dios eligió, Har Gerizim, que es el monte Gerizim, que nos lleva a la discusión que tiene Jesús con la samaritana en Juan capítulo 4, que presenta otra innovación de parte de Jesús. La samaritana le dice, ustedes los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén, nosotros decimos que debemos de adorar en este monte. Ella no menciona cuál es el monte, pero obviamente lo intuimos, está implícito dentro de la conversación, y Jesús le dice, ni en Jerusalén ni en este monte, sino en todas partes. Entonces Jesús es un iconoclasta de lo que se propone dentro del Pentateuco.